Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a 40 días de oración, intercesión por el bien de nuestro país. Mi nombre es Carlos Sánchez, pastor de Outreach Ministries of Christ en Fort Myers, Florida, invitado de la Iglesia del Sureste de la Florida para estar con ustedes hoy, cubriendo temas y estudios bíblicos, trayéndoles un punto de vista teológico, a veces pues cosas que son controversiales y que están en la boca y en el pensamiento de muchas personas, especialmente por los acontecimientos de última hora. Entonces, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones, pidiendo, Señor, que bendigas la vida de cada persona que nos está viendo, las familias de aquellos y aquellos que van a recibir de parte de otros, que nos vean en otras oportunidades. Y pedimos también por el presidente, Señor, de esta nación, que tú lo guardes. La palabra nos dice que tú oremos por nuestros líderes dignatarios. Oramos por nuestro país, Señor, por todos los que te necesiten en todo el mundo. Damos a ti la gloria, la honra, Padre. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú has puesto en tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Y todos dijimos amén. Bueno, entonces una vez más, como les digo, viniendo desde Fort Myers, Florida. Hemos tenido un día bello afuera, está cambiando de verano a otoño y es uno de los tiempos favoritos aquí. Baja humedad, la brisa, muy bonito el tiempo aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de ciertas cosas fundamentales. Hemos cubierto principios en Génesis, hemos cubierto ciertas cosas en el libro de la Revelación, hemos cubierto temas como quién es Dios, los atributos de Dios, la esencia de Dios. Hemos tocado un poquito de ciertas cosas difíciles en ciertas partes de la palabra para entender, pero les quiero decir que de todos modos, si tú estás interesado, debes seguir, síguenos con Biblia en mano, si puedes. Y si no, que después tú vayas y asesorarse de que lo que estamos diciendo aquí es la verdad. Ese ministerio está basado en la verdad, y la verdad para nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios son los 66 libros de la Biblia. Creemos que son ciertos, es irrevocable, inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Dios es perfecto, no hay error, no hay contradicción, etc. Yo les recomiendo a las personas que empiezan a leer la Biblia y a aquellos también que la saben, la conocen, que no omitan enfocarse en algún punto, ojalá al principio, en el Evangelio de Juan. Hay 4 evangelios en la palabra de Dios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos, similares, tienen muchas cosas que están relatadas en ambos evangelios. El evangelio de Juan nos da otra perspectiva. Juan se llama el discípulo amado, escrito, discípulo del Señor.
algunos dicen el más joven de los discípulos, y el único que no murió mártir de los discípulos. Fueron 12 originales, Judas lo traicionó, se ahorcó, otros fueron mártires y Juan es el que nos lleva a esto. Juan escribió las cartas de Juan, escribió el Evangelio de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Y Juan nos da una perspectiva, me gusta porque Juan, y por eso recomiendo el Evangelio de Juan para empezar, porque establece ciertas cosas que tenemos que conocer. Y el conocimiento de un cristiano es más que todo conocer a Cristo. Y aquí el enfoque de Juan está en Cristo. Y nos lleva a lo mismo que Génesis al principio. Entonces, si tú vas al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, va a decir: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Difícil en el hecho para los que no entienden todavía acerca de que Dios se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todas personas iguales. De eso tuvimos un video acerca, simplificando en los 30 minutos o menos que tenemos para este segmento, que es lo único que nos dan para estos videos, 30 minutos. Vamos a ver que el Verbo, ¿qué es el Verbo y por qué está en el principio y por qué dice que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios? Quedemos en este. Este era en el principio con Dios. Eso ya lo dijimos. Todas las cosas por Él. ¿De quién estamos hablando? Continuamos hablando del Verbo. Por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow. ¿Quién hizo todo? Dios. Pero vamos a ver quién es el Verbo. Porque acuerdo a esto, todo fue hecho por Él, que fueron hechos, sin Él nada fue hecho que fue hecho. Y en el 14 nos dice, ¿qué dice en el 14? Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De ahí que el Verbo, que era Dios y estaba con Dios, que creó todo, se hace carne y es ahora la segunda persona de la Trinidad. Cuando digamos segunda, usamos un orden, pero no quiere decir el orden de que haya el uno sea más o menos que el otro. Todos son iguales en poder, en omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Entender esto? Bueno, ojalá busques el video de la Trinidad, o tienes una buena iglesia, o haces un estudio bíblico, hagas la búsqueda de la Trinidad. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que mientras estaban en el principio, cuando tú vas a Génesis, Dios habla, el Verbo crea, porque toda escritura no se contradice. No hay cosas contradictorias en la palabra. Hemos hablado de la ley de no contradicción. Dos cosas opuestas no pueden ser ambas verdad. Esa es la ley de no contradicción. Para los que no la saben, lo explico. Si alguien dice: tú estás en este momento
viendo un video y alguien dice, no, él está jugando fútbol. Ambas cosas no pueden ser verdad. Entonces decimos que verdad es la medida por la cual la realidad se mide. Verdad es un hecho, verdad es una realidad. Verdad es solo una y exclusiva. La palabra de Dios es verdad, no solo verdad, pero es perfecta y exclusiva. Y como no se contradice, tenemos que llegar a un entendimiento de esto. De ahí definimos que Dios se manifiesta en su Hijo. El Hijo está en el Padre está en el Hijo. Y los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios, tres personas. Desde esa perspectiva entendemos de que los tres en la creación del mundo, de ahí que, por ejemplo, en el hebreo, en Génesis, si tú vas al hebreo, va a decir, en principio, Elohim. Elohim es plural. Y si es solo un Dios, ¿por qué es plural? Porque Dios estaban ahí, el Espíritu Santo sobre las aguas, estaba el Hijo creando y estaba el Padre, estaba decretando. Y nos dice que ese verbo que estaba al principio con Dios, se hace carne. Que se hace carne. Que antes de eso, antes de este tiempo, antes de este ministerio que empieza aquí, y lo va a explicar que Juan lo bautiza, y Juan es el que viene antes de Jesús. Antes de eso, y antes de Jesús tomar carne, Jesús era espíritu, como lo es el Padre, como lo es el Espíritu. Pero entonces Él toma carne, se hace carne. De ahí que el Evangelio quiere decir buenas nuevas, y las buenas nuevas es que Dios nos ama tanto que en su plan de salvación manda a su Hijo. Por eso habla que el Hijo unigénito de Dios, lleno de gloria, dice gloria, y vimos su gloria. Entonces, vimos su gloria como el unigénito del Padre, el único, lleno de gracia y de verdad. Esencial en la verdad, en la perfección, en la exclusividad, y la gloria igual a la del Padre, y lleno de gracia y de verdad. Vivimos la gloria, gracia, favor inmerecido de Dios, porque la misión de Él era gracia, que sin merecernos, sin merecer el amor de Dios, sin merecernos ser rescatados, ser salvos, Cristo viene y se ofrece en el plan de Dios para la redención del mundo, para pagar por nuestros pecados. Un Dios, todo un Dios, toma carne, se somete a una cruz, muere en esa cruz, resucita al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Y de ahí nosotros recibimos por gracia. Es favor inmerecido cuando yo acepto esa verdad, ese perdón, acepto a Cristo, acepto la relación y soy salvo. Entonces, ¿cuándo toma ese lugar? Cuando hablamos de que Cristo nace, los profetas tienen la predicción de que un día el Mesías vendrá cientos de años antes y que va a nacer el Mesías en Belén de una virgen
Estamos hablando de que entonces en el tiempo de Dios, el principio del Nuevo Testamento, el Verbo se hace carne. Nace de una virgen, de acuerdo como habían profetizado los profetas. Crece. Y empezamos aquí que el que viene antes de Jesús es Juan. Juan anuncia la venida. Entonces, por eso, después de que nos dice quién es Él, dice también que todo fue hecho por Él. Y en Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Obviamente, la luz del mundo, la vida del mundo es Jesús. Dice que había un hombre enviado de Dios, vino de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, ¿para qué? Para que diese testimonio. Entonces vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. ¿Quién dijimos que la luz era? Jesús. A fin de que todos creyesen por Él. Él mismo no era la luz. Juan no es la luz, sino para que ese testimonio de la luz, de Jesús. Esa es la luz verdadera. En versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, volvemos a quién lo hizo, todo que fue creado, por él fue creado, sin él nada fue creado. Entonces lo dice otra vez, el mundo estaba y el mundo por él fue creado, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Dónde nació el Mesías? En Israel. Entonces él era judío, nació en Belén. Entonces él nace en Belén y esa es su gente. Y al pueblo de Dios que Dios había escogido, él llega a ellos y no lo reciben. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra cosa que todos hablamos y decimos y oímos, todos somos hijos de Dios. No todos no somos hijos de Dios. No acuerdo a esto. La potestad de Dios es única a quien Él da su poder y llama hijos de Él. ¿A quién? A los que creen en el nombre de Jesús, a los que la reciben. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Necesitas creer que Dios es y recibir a su Hijo, a recibir la luz, a recibir al Verbo. Y de ahí Dios te da el poder de ser hijo y entonces eres hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad ni de carne. ¿Cómo es hijo de Dios? Sino de Dios. Entonces son espíritu. Espiritualmente somos hijos. Aunque tenemos carne, alma y cuerpo, nos hacemos hijos de Dios y somos ahora inmortalmente vamos. Después de que este cuerpo muera, en espíritu estaremos con Él y después tomaremos cuerpo otra vez y en cuerpo y alma seremos eternos. Entonces, Juan da testimonio de Él diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Qué quiere decir? Después de mí y antes de mí. Obviamente Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Él siendo Dios estaba antes de Él. Y vino después de mí porque está viniendo ahora a empezar su ministerio. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vienen por medio de Jesucristo. Entonces, la ley fue dada para indicar nuestras fallas, para indicar lo que está bien y está mal. Y la ley fue dada a Moisés por Dios, pero ahora el favor de Dios, la misericordia de Dios, la manera de salvación viene por medio de ¿quién? Por el Salvador, por Jesús, por el Verbo que es ¿quién? Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es espíritu. Lo físico que vemos, cuando vemos el físico de Dios, vemos al Hijo. El Hijo es el que, por eso estamos hablando que el Hijo es aquel que toma carne, habita entre nosotros, viene, empieza el ministerio, y ahora sí, dice a Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios da a conocer el Hijo y ahora lo vemos físicamente. Y Juan continúa el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién eres? Él confesó y no negó, dijo, yo no soy el Cristo. ¿Qué es Cristo? El Mesías. Yo no soy el Mesías, el Cristo. Y le preguntan, entonces, ¿qué pues? ¿Quién eres tú? Elías. Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Dijo, no. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Les dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les responde diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, les dice otra vez, antes de mí. Está hablando del hombre Dios, del Mesías, del Cristo, del Hijo, del Dios Hijo, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es tan grande, Él es glorioso, Él es Dios, no soy digno ni de estar a sus pies, lo que dice. Dice que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y el día siguiente nos dice que Juan vio a Jesús que venía hacia él y lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que hacía profetizar. El Cordero de Dios es un sinónimo de Cristo, del Mesías. Entonces dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es aquel de quien yo dije antes, después de mí. ¿Verdad que dijo antes de mí, después de mí? Viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine. Yo bautizando con agua. Entonces, yo no le había visto, yo no le había conocido. Ahora, ellos eran primos. Entonces, pero no le había visto, y estamos hablando entre Mesías y entre alguien que vino para manifestarlo y bautizar y advertirles, hagan derecha la vía del Señor. Entonces, dice, Juan da testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo
de Dios. Tú vas a otro evangelio, creo que es Mateo, vas a ver cuando está Jesús llega a ser bautizado, la voz habla, el Espíritu cae con forma de paloma y está el Hijo siendo bautizado. Ese es uno de los lugares donde la Trinidad se muestra, están todos en uno. Entonces, entendamos que esta es la preliminar y la fundación de todo evangelio, de la cristianidad en sí, de que el poder de Dios se manifiesta en el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, tres personas distintas, un Dios verdadero, igual en esencia, y que el principio es cuando el Hijo, el Mesías, el prometido se manifiesta, el Cordero viene, se manifiesta físicamente, es bautizado por Juan y empieza su ministerio. Fundamental de la cristianidad. De ahí cuando nosotros nos bautizamos como cristianos, seguimos al Señor en bautizo. Y es una expresión a todo el mundo de la fe que tenemos en nuestro corazón. Porque ahora a los que le recibimos, a los que creemos en Él, recibimos, a Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Y yo como hijo bautizo y sigo a Cristo, me llamo cristiano. Entonces, yo te doy una oportunidad hoy, ya cuando estamos acabando este segmento, una vez más, para que tú, si quieres esa potestad de ser hijo de Dios, tienes que recibirlo. Primero vas a entender que hay un Dios y que Él existe, que Él te ama y tiene un plan para tu vida. Pero como todos le hemos fallado, pero nos ama tanto que Él envió al Verbo, a su Hijo, a tomar carne, a ser hombre, como hombre morir en esa cruz, resucitar al tercer día y de ahí pagar por las fallas, los pecados. Si yo creo que Él es el Hijo de Dios, que Él paga por mis pecados, que yo he pecado y necesito pagar por esos, de acuerdo a la ley de Dios, la justicia de Dios. Ese sacrificio, ese Cordero paga por mí. ¿Qué tengo que hacer? Recibirlo, creerlo. Cuando lo recibo y lo creo, que Él murió, resucitó, la palabra dice que yo tengo potestad, soy hijo, y ahora tengo vida eterna. Porque en Juan 3:16 no va a decir que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que en el que Él creyese no morirá, pero tendrá vida eterna. Espero que tú hagas la oración. Te doy gracias por estar con nosotros. Ojalá entiendas lo que es el principio de la cristiandad, que seas salvo, que asegures que eres hijo y que vas para el cielo. Padre Santo, yo te doy gracias por todos los que nos observan. Bendícelos, Señor, que esto llegue a su corazón, que muchos crean, para que estén contigo, que sean hijos, y nos vemos en el cielo. Entonces, hasta pronto, nos vemos aquí, nos vemos allá. Dios los bendiga. Desde Fort Myers, Florida, Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries, gracias al sureste de la iglesia al sureste de la Florida, y continuaremos esto por 40 días. Ojalá continúen viendo estos segmentos y que sean de beneficio para ustedes. Bueno, hasta la próxima. Bendigo en el nombre del Señor.